Voy a abrir la palabra de Dios y voy a leer para ustedes esta mañana solamente 3 textos de la Biblia. Y en este último mensaje yo quiero dejarles de todo corazón un consejo para ustedes. Si ustedes revisan el tema de esta mañana, es un tema muy sugestivo y dice así: mejor es el final que el comienzo. Cuando el final es mejor que el comienzo. Y hoy vamos a descubrir por qué. La Biblia, yo encuentro mucho esta palabra, final. Me llama la atención. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Es el primer texto que voy a compartir esta mañana. Así que quiero que prestes toda la atención, porque como puede ser el último mensaje para muchos de esta semana de oración, presta atención a lo que Dios quiere decirte esta mañana. Dios te ha traído para que puedas entender esto. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Son pensamientos de paz y no de mal. ¡Wow! ¡Qué lindo! Solo que me llama la atención mucho me llama la atención la manera como termina el texto. Y el texto termina así: para daros el fin que esperáis. Esto es lo que me llama la atención. Escúchame una cosa. Jesús, o Dios en su palabra, muestra para nosotros un plan. Y dice así: Julián, Roberto, Carlos, José, Elena, Brian, María, mis planes son extraordinarios. Antes de que tú llegases a existir, yo ya tengo un sueño para ti. Y los planes que Dios tiene para nosotros son extraordinarios. No pienses que mis pensamientos son pensamientos de mal. No pienses que cuando tú perdiste a tu padre, cuando tenías 6 años, era algo que se produjo en mis pensamientos. No pienses que el sufrimiento que te dejaron marcas y cicatrices en la niñez estaban en mi pensamiento. No creas que las desgracias que acontecieron en tu vida, a pesar de que eres joven, ya estás tan marcado por la vida, no creas que esos son mis pensamientos, porque mis pensamientos son de paz. Mis planes son gloriosos. Yo sueño contigo, con verte profesional, con verte con una familia estable, con verte con paz, verte sonreír. Yo sueño con que tu vida sea un suceso donde hay acontecimientos que te alegren la vida. Mis pensamientos no son de tragedias. Hace unos meses atrás, yo recibí un mensaje de una señorita de otra universidad. No era de esta universidad. Les conté que este año Dios me da el privilegio también de estar en otra universidad hace una semana de oración. Y ella me decía: pastor, yo nunca le voy a perdonar a Dios. Y es interesante la lógica que ella me plantea y dice: yo no voy a perdonar a Dios. Me llamó tanto la atención porque nunca es el ser humano quien perdona a Dios, es siempre el ser humano que busca el perdón de Dios. ¿Y cómo que tú no vas a perdonar a Dios? Dice: es que Dios, yo sí creo en Dios. Yo sé que Él es bueno, yo sé que Él tiene planes para mí. Yo sé que Dios es todo, porque yo crecí creyendo en Él y yo prefiero seguir creyendo en Él. Pero hay algo que cuando llegue al cielo, yo le voy a reclamar y le voy a decir: yo nunca te perdoné. Medio raro, pero nunca te perdoné. ¿Qué cosa pasó? Ya me dice: mira, pastor, yo perdí a mi padre a los 2 años de nacida. Yo nunca conocía a papá. El problema es que mi madre se casó nuevamente. Y cuando yo tenía 7 años de edad,
yo fui violada por mi propio padrastro. Y a partir de los 7 años de edad, yo viví amenazado por él. Y él me decía, cuando yo tenía 7, 8, yo recuerdo, porque hay marcas que tú jamás olvidas. Yo recuerdo que él me decía, si tú llegas a decir algo, tú vas de la casa. Y yo, ¿dónde voy a ir? Y yo crecí con miedo, con temor. Entonces mi madre trató de colocar en mí de que hay un Dios que ama. Entonces, ¿qué cosa hice? Todos los días, pastor, yo me iba a mi cuarto, cerraba la puerta y me arrodillaba. Y cuando era niña, yo le decía, Señor, mata a este hombre. Mata a este hombre. Pastor, y mientras más decía que le mate, él más vivía. Y nunca enfermaba. Y yo le decía, Señor, tú sabes las heridas que me está causando. Y ella creció con ese resentimiento, con esa amargura, creció con esas heridas. Y tú sabes que esa niña fue violada desde los 7 años hasta los 16 años, cuando ella decidió salir de casa y nunca más estar allí. Años de tortura, años de dolor. Y ella me decía, ¿cómo crees? Ahora dime, ¿Dios escucha las oraciones? Escucha. ¿Dios veía mi dolor? Ve. Entonces, si Él no hizo nada, Él tiene que pedirme perdón. Pero yo no le voy a perdonar. Y ¿sabes qué interesante? Que nosotros en la vida pasamos por circunstancias duras. Mira, yo sé que aquí esta mañana hay jóvenes que ya pasaron por tantas cosas terribles. Perdieron sus padres, jóvenes o señoritas que fueron violadas, personas que pasaron por el dolor más terrible. Nadie sabe qué se esconde detrás de tu carita linda, detrás de tu sonrisa. Nadie conoce tu historia. Pero tú ya tienes marcas en la vida. Y tú dices, ¿dónde está ese Dios? Y ahora viene Dios y dice, quiero que sepas que la tragedia, aquello que te aconteció en la vida, no está en mis planes, nunca, porque yo tengo planes de bien. Yo nunca quise que eso te sucediera, pero estás en un mundo donde el príncipe del mal, que es Satanás, se deleita en hacerte sufrir. Y entonces cuando te sucede algo malo, tú terminas culpando a Dios. Y cuando culpas a Dios, el diablo aplaude y dice, lo logré. Porque lo que el diablo quiere es que tú dudes del amor de Dios. Él quiere desfigurar el carácter de Dios. Mira la astucia del diablo. Entonces, aquí Dios viene y dice, mis planes o mis pensamientos son pensamientos de paz. Pero hay otra cosa que me llama la atención. Mis planes son de paz, pero el fin tú lo eliges. Escúchame aquí, Yo tengo pensamientos de paz para darte el fin que tú esperas. Ahora, presta atención aquí. Escúchame aquí, Dios puede tener el mejor proyecto para tu vida. Dios conoce tu futuro, pero no determina tu futuro. Dios conoce, pero Él no determina tu final. No determina tu final. Él determinó el final de la historia de este mundo, pero no puede determinar el final de tu vida. Curioso, ¿verdad? Señor, ¿cómo Dios puede terminar el final? Claro, el fin, Él ya sabe. Nosotros sabemos, su palabra nos revela cómo va a terminar el mundo, sabemos. Pero no puede terminar el final de tu vida. Porque el final de tu vida lo irás construyendo en base a tus decisiones, no en base a tus deseos. Porque todos tenemos lindos deseos.
¿Correcto? Todos queremos lo mejor. Y entonces no son los deseos lo que determina nuestro final. Lo que determina son nuestras decisiones. Entonces Dios dice, mira, yo te voy a dar el fin que tú esperas. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque el final yo ya lo coloqué en tus manos. Tú determinas cuál va a ser el final de tu vida. Y ese final no es determinado por mí. Entonces, si quieres que tu final sea glorioso, el camino es que tú te aferres a mí y conmigo vamos a ir a ese final. Pero si tú das la espalda, entonces tú vas a caminar solo y no creas que tu final va a ser glorioso. Hay una frase que gusto repetir siempre en diversos programas. Digo así: si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Tú puedes elegir tu propio camino. Tú estás eligiendo tu final. Ahora, fíjate una cosa. Por eso es que el final es mejor que el comienzo. Porque en tu historia has podido pasar tantas cosas tristes, pero tu final no es triste. ¿Estás comprendiendo, verdad? Aquí puedes pasar tantas cosas. Tu inicio, tu comienzo puede ser doloroso, pero tu final es glorioso. Y esta mañana voy a usar aquí un par de ilustraciones. Mira, a nadie le va a importar, bueno, no voy a decir a nadie, a pocos les van a importar tu comienzo. A todos les va a importar tu final. Ah, Jorgito salió de allá para estudiar. ¿De dónde? De allá. Ese es un pobrecito, pero se esfuerza. La pregunta, ¿y terminó? No. No, acabó. ¿A pocos les interesa tu comienzo, tu final? ¿Cuál es tu final? La meta, si llegaste o no llegaste. El proceso, pocos lo saben. Pero ese momento lindo es cuando tú sales aquí, ¿verdad? Recibes allí tu título, ese final, llegué al final. Pocos van a decir, ¿y cómo fue el comienzo? ¿Eso qué importa? El final es interesante. Tu final. Te voy a hacer otro ejemplo. Un hombre se casa con, una pareja se casa. Y durante 40 años... él es fiel a su esposa. 40 años. Y a los 40 años se encuentra con una amiguita que se conocieron en la CEPRE cuando estudiaban hace muchos años atrás. Tuvieron una amistad, empiezan a conversar, esa conversa se extiende, luego se encuentran, de conversa en conversa, toman ahí alguna cosa, acaban en el hotel. Escucha lo que tú vas a decir. Y esa noche, después de ser infiel, muere para desgracia el tipo. ¿Dónde le encontraron? En el hotel. Te hago una pregunta. ¿Qué se va a hablar en el funeral? ¿De los 40 años de fidelidad o de una noche de infidelidad? De la única noche. Porque el final es lo que a todos les importa. ¿Cuál fue su final? Yo en la Biblia encuentro personas que se hundieron en el fondo del pecado, pero su final fue diferente. Mira, para que tengas idea lo que yo te estoy diciendo, y tan serio es este asunto. En la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tú sabes que los dos más grandes escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los dos fueron ex asesinos. ¿Quién escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento? Moisés. ¿Quién fue Moisés? Un ex asesino. ¿Quién escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento? Pablo.
Comienzos tristes, finales gloriosos. ¿Qué cosa puede cambiar tu final? Tus decisiones. Y ahora voy al segundo texto. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Y yo voy a leer ahí el versículo 8. Mira, qué extraordinario. Dice así, versículo 8. Mejor es el final del negocio que su comienzo. Pero ahí no termina el texto. El texto continúa diciendo, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Esa palabra, sufrido de espíritu, es lo que Jesús dijo en Mateo 5, el pobre de espíritu. Es decir, mejor es el pobre de espíritu que el altivo de espíritu. ¿Por qué? Porque el pobre de espíritu reconoce su condición, reconoce su miseria, reconoce que está enfermo y va a buscar al médico. Entonces, allí dice, mejor es el final que el comienzo. Porque tú en la vida puedes alcanzar tantas cosas lindas y puedes terminar lo peor. Todo pastor que está aquí, colegas que están preparándose también, estudiantes, alumnos que están preparándose para el ministerio. Una de las cosas que el pastor casi siempre va a hacer es, primera actividad, ¿no? Después de visitar, evangelizar, es bautizar. Es una de las satisfacciones más lindas que un pastor puede tener. Ser testigo del nacimiento de una nueva persona. Otra satisfacción linda que tiene un pastor es casar. Cuando alguien se acerca y dice, pastor, quiero que usted me case. ¡Wow! Eso es maravilloso, uno se prepara, es lindo. Pero otra actividad que va a hacer siempre es enterrar. Bueno, tú no entierras, pero vas a acompañar en el funeral. Nuestras actividades son así. Hace algún tiempo, yo estuve allí acompañando una familia que acababa de perder a un hijo. Tú sabes que para un padre perder un hijo es algo que no tiene nombre. Ese es un dolor inexplicable. Yo como hijo ya perdí a mi padre. Pero que un padre pierda un hijo es algo que no se explica. Un hijo que pierde un padre es huérfano. Un esposo que pierde a la esposa es viudo. Pero un padre que pierde un hijo ni siquiera tiene nombre. Porque es uno de esos dolores, de sufrimiento más intenso que en la vida te puede suceder. Yo estaba allí consolando a los padres que acababan de perder un hijo. Después de poder hacer ese funeral, yo empecé a revisar, yo cuando voy a los cementerios en esas ocasiones siempre miro todas las cruces. Tú sabes que en las cruces algunos ponen algunos epitafios, ponen muestras de cariño, algunos tienen flores, algunos tienen allí todo el cariño que alguien puede expresarle. Solo que me llamó la atención una cruz. Estaba allí caminando por el cementerio y ahí había un epitafio muy bonito y decía, tú te fuiste llevando parte de nosotros. Cuando te enterramos también nuestro corazón. Y más abajo decía así, aquí no descansa fulano de tal, había un nombre. Aquí descansan sueños que nunca fueron realizados y planes que nunca fueron ejecutados. Oye, y eso me llamó tanto la atención. Me llamó tanto la atención. Porque detrás de una tumba, o al pie de una tumba, o en una bóveda, no solamente hay un cuerpo en descomposición, hay sueños que nunca fueron alcanzados, hay decisiones que nunca fueron hechas, hay planes que no fueron ejecutados, y lo más triste es que al pie o en una tumba está una persona que estuvo a punto de tener un final glorioso, pero no lo tuvo. ¿Por qué? Porque no decidió por Jesús. La vida se acaba en una fría tumba.
Y al pie de la cruz, en la tumba, no solamente va a descansar tu cuerpo, sino va a descansar tu indecisión. Ah, que sí, después. Ah, no, ahora no, después. Todos tus sueños, todos tus planes. Pero lo peor que puede haber al pie de esas cruces son indecisiones de jóvenes, de adultos, que un día pudieron tener un buen final, pero no lo tuvieron. Y voy para el tercer texto esta mañana y el último de esta mañana. Voy para el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 4, versículo 7. Dice así, Segunda de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabes quién está hablando aquí? Pablo. Y dice así el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿De qué está hablando? De su final. Pablo está diciendo, ah, qué miserable de mí, yo fui un asesino de cristiano. Él reconoce que él mató cristiano, pero él dice, eso fue mi pasado, pero mi futuro es una corona. Su final es con Cristo. Querido joven, señorita, tu pasado no determina tu final. Tu presente determina, tus decisiones determinan. Por eso es mejor el final que el principio. Ahora te pregunto, si hoy fuese tu último día de vida, ¿cuál es tu final? Si tú supieras que hoy tuvieses que morir, ¿cuál es tu final? Tu final es el resultado de las decisiones que tú hiciste. Dios tiene determinado el fin de la historia, pero el fin de tu vida lo determinas tú. Eso se llama libre albedrío. Tanto te ama que te dio la libertad de que tú puedas elegir cuál es tu final. Y Dios te dice, yo quiero darte el final que tú esperas. Ustedes saben que Leonardo da Vinci, cuando él pintó el cuadro de la Santa Cena, él estaba buscando un rostro para poder pintar el cuadro de Cristo, o el rostro de Cristo. Y él visitó muchos lugares y no encontraba a alguien que pueda tener un rostro tierno. Un día entró a una catedral y allí en el coro de jóvenes, allí vio un rostro angelical, un rostro lindo, tierno, que cuando sonreía parece que irradiaba paz. Cuando terminó de cantar se acercó y le dice, mira, yo necesito tu rostro para pintar el cuadro de la cena. Y yo quiero que tu rostro sea el rostro de Jesús. ¿Cuál es tu nombre?, le dice. Y él le dice, mi nombre es Pietri Bandinelli. O Pietro Bandinelli. Y Pietro Bandinelli fue para el lugar donde Leonardo pintaba y pintó el rostro allí de él. Y demoró mucho tiempo para finalizar ese cuadro. Empezó a buscar el rostro de Tomás, el rostro de Pedro, el rostro de todo. Pero para cerrar el cuadro había un rostro que le faltaba, era el rostro de Judas. ¿Cómo encontrar un rostro de Judas? Un rostro traicionero, un rostro así con aire de ambición, una mirada ambiciosa. ¿Cómo poder encontrar un rostro? Entonces, demoró 20 años, imagínate todo ese tiempo buscando, necesito un rostro. Iba por las calles y no encontraba un rostro. Hasta que un día, una noche, mientras estaba en una de las calles allí, preocupado por encontrar un rostro, encuentra en una esquina a un borracho con el cabello largo, acabado. Cuando él miraba parecía una mirada de traición,
un ambiente pesado, desalineado, garapos, en la miseria. Y él dice, me parece que encontré el rostro de Judas. Y él se acerca y le dice, yo te voy a ofrecer el dinero que tú me pidas si tú me prestas tu rostro para pintar. No te va a gustar lo que te va a decir, pero yo estoy buscando el rostro de Judas. Pero si tú quieres, yo te pago y quiero que me des tu rostro para pintar. O quiero pintar tu rostro en mi cuadro. Y este que estaba alcoholizado aún, le dice, está bien, yo necesito tanto dinero. Lo llevó nuevamente y él pintó el rostro allí, horrible. Y después, cuando le estaba por pagar, él le dice, Leonardo, ¿usted se acuerda de mí? No, le dice, yo acabo de encontrarte en la calle. No, le dice, hace 20 años usted me encontró en una iglesia. Hace 20 años usted me trajo a este mismo lugar para pintar mi rostro como el rostro de Jesús. Y después de 20 años, yo estoy aquí para que mi mismo rostro represente el rostro de Judas. Queridos, el final es mejor que el principio. No importa tu historia hasta hoy, no importa. No importa las heridas que tienes hasta hoy, no importa. No importa los complejos y traumas que hasta hoy la vida te trajo, no importa. No importa las marcas que tengas hasta hoy, no importa. Que tu final sea glorioso. Tu final sea diferente. Y no existe mejor final para un ser humano que terminar un día en los brazos de Cristo y viviendo por la eternidad. Que tu final sea tu mejor elección. Por eso en esta mañana yo voy a hacer un llamado. Mi último llamado de esta semana. Solo que hoy yo ya no voy a insistir ni voy a demorar aquí. Solamente voy a hacer una pregunta. Si tú esta mañana quieres elegir tu final,
Solo hay una manera de hacerlo. Una sola. No existen dos, una sola. Si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Tú has tomado tu propio camino.